las coronas, porque yo no sabía esto que le voy a compartir. Hay diferentes clases de coronas, pero yo nunca había visto en la Biblia que hay una corona de aceite. Y yo quería compartir esa porción, pero no estaba seguro. He estado meditando e hice unos versículos en un papel en donde dije, voy a ver si es la voluntad del Señor que enseñe en referencia a la doctrina de la palabra del Señor, un tema doctrinal, o enseño este tema para poder ministrar y interceder por las personas y hacer un llamamiento para orar. Pero en la apertura que se improvisó, el Señor me confirmó que es necesario que en ocasiones nosotros hagamos preguntas para ubicar a la gente. Jesús ubicaba a los suyos por medio de la palabra de Dios. Por eso yo quiero hacer una pregunta y yo quiero que usted sea muy sabio y piense lo que va usted a contestar, porque esto es para los cristianos. El día martes damos enseñanzas para los discípulos. Y yo me preguntaba en la tarde, ¿qué es primero? ¿Ser discípulo y después cristiano? ¿O primero se es cristiano y luego se es discípulo? Piensa, ¿qué es primero? ¿Discípulo o cristiano? ¿Qué es? Yo hablaba con José de la Obra ayer, qué interesante. He hablado con varias personas de la Obra, con otras personas que no son de esta congregación, con algunos ministros. Y venía la pregunta, ¿qué es primero? ¿Discípulo o cristiano? Porque es muy importante ser discípulo, pero nadie puede ser discípulo si no es cristiano. Entonces, ¿qué es primero? Cristiano, algunos dicen que discípulo. Inclusive yo he hecho énfasis, cuando Dios viene, convierte a alguien, viene y lo sienta y luego lo capacita, lo adiestra, lo llena y después hace que se multiplique y haga discípulos. Pero fíjese que en base a esa pregunta es muy importante, porque el Señor nos va a examinar. Vaya conmigo a leer solo un versículo, Libro de los Hechos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Libro de los Hechos. Los Hechos dicen de los apóstoles. No, los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque ha oído cantidad de personas que dicen, leamos el libro de los Hechos de los apóstoles. No, hombre, si los apóstoles son seres humanos de carne y de hueso. El que opera, que hace milagros, prodigios y maravillas, sigue siendo Dios, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Bien, observe Hechos capítulo número 11, un versículo que me ha llamado la atención de una manera poderosa. Sea bienvenido cada uno de los que estamos aquí. Amén. Observe el versículo 26 y asústese. Asústese. Mire, porque hay que ir al origen. Cuando uno quiere descubrir las cosas en Dios, tiene uno que ir al origen para ver cómo son las cosas. La mayoría de las veces las cosas no son como nosotros creemos o pensamos. Inclusive yo mismo me doy cuenta del origen, que es sumamente importante. Mire esto. Como siempre voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Oiga el versículo 26, nada más uno. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Observe despacito. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Usted se va a impactar de este versículo. Repito, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Tome su lugar si es tan amable. Bienvenida mi hermana Estela. Dios le bendiga. Y mi hermana Mercedes, gracias por el mensaje, el recadito. Muy bien. Oigan lo que voy a decir. Hay que ser discípulo para ser un cristiano genuino. Fíjese bien. Para poder ser un buen cristiano, hay que ser primero un buen discípulo. Pero la pregunta es, ¿qué es un discípulo? Juanita nos va a ayudar en esta noche. ¿Sí es tan amable? Está aprendiendo. Muy bien. Entonces, usted acaba de decir que un discípulo es un alumno. Oiga esto. Oiga. En el Antiguo Testamento, la Biblia habla, hermano amado, y da dos palabras para describir al discípulo. Yo quiero que usted piense muy bien lo que significa ser discípulo. Observe. Primera de Crónicas, capítulo número 25, porque vamos a hacer una dinámica. Enfóquese en lo que va a escuchar y en la presencia, porque vamos a preguntar. Primera de Crónicas 25, 8. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ok, vamos a ver cómo el Antiguo Testamento describe a una persona que es un discípulo. Primera de Crónicas 25, versículo número 8. Vamos a permitir que alguien lo pueda leer en voz alta. Por favor. ¿Sí? Y echaron suertes para servir por turno, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Que el alumno. Miren, Juanita, acaba de decir exactamente cómo describe el Antiguo Testamento a un discípulo. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande. El pequeño no sabe, el grande sí sabe. Entonces a los pequeños hay que enseñarlos, ¿verdad? Pero oigan lo que sigue. Oigan lo que sigue. Gracias. Mire, observe lo que sigue. El versículo 8. Lo mismo el maestro. ¿Qué? El discípulo. Entonces, ¿qué es un discípulo? Un alumno. Pero vamos a ver otra porción. Nomás vamos a ver dos en el Antiguo Testamento, para nosotros entender qué significa ser un discípulo de Jesucristo, ser un discípulo de Dios. Vaya conmigo al libro de Isaías. Acabamos de leer en la primera parte que un discípulo es un alumno. Ahora vean lo que dice Isaías, capítulo número 8. Después del libro de los Salmos va a encontrar Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, va a encontrar después Isaías. Versículo número 8, capítulo número 8, del versículo número 16. Escuche bien, por favor. 8 de Isaías, versículo 16. Ok, me lo lee, por favor. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Está diciendo Dios. Ata el testimonio. O sea, el que es discípulo tiene un testimonio.
testimonio de parte de Dios de que algo ha sucedido en la vida de él o de ella, y Dios mismo testifica. La presencia de Dios va a estar en él, se va a manifestar en ella. Va a haber, hermano amado, una realidad de Dios. Pero dice Dios, ata el testimonio, sella la ley, no con todo el mundo. La ley de Dios no se la podemos aplicar al mundo. Un cristiano no le puede decir a alguien que no es cristiano: hermano, oiga, usted está mal, pórtese bien, busque a Dios, ayune, ore. ¿Cómo le va a decir eso si el pobre no ha nacido de nuevo? Si él no está en el reino de los cielos, si él no entiende la dimensión espiritual, porque no tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de él. Dios no ha hecho un pacto de amor, él por dentro está muerto en delitos y pecados. ¿Cómo le vamos a aplicar la ley así? No se puede. La ley es para los que tienen conocimiento, para los que son discípulos, para los que son hijos, para los que son templo y morada del Espíritu Santo, para los que aman a Dios. A ellos Dios les dice: obedezcan. Ustedes tienen el poder de decir sí y de decir no al pecado. Yo les he dado autoridad, yo los amo, yo estoy con ustedes. Mi ley ustedes la van a entender por mi espíritu. O sea, mi palabra ustedes la van a entender. Entonces, hermano, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Entonces el Antiguo Testamento tiene solamente dos palabras para describir lo que es un discípulo. La primera palabra nos habla de un alumno, de un estudioso que va a primaria, que va, hermano amado, a la high school, que va al colegio, que va a la universidad. Un alumno, un estudioso. Oiga esto, un escolar. Pero la segunda palabra nos habla de alguien instruido, de alguien sabio, de alguien, hermano amado, que está acostumbrado, de alguien que ha sido y que es enseñado. Usted escucha la palabra, usted la identifica, usted la entiende porque es discípulo. A usted Dios le revela, a usted discierne entre el bien y el mal. Usted sabe que los tiempos son malos, peligrosos, que Jesús viene. Su espíritu tiembla al ver los tornados, un clima tan exageradamente loco y enfermo y fuera de lo normal y de lo natural, que los meteorólogos están asustados. Mientras allá nieva y hay tornados, hermano, impresionantes. Aquí en California es un calorón y por allá unos temblores. Bueno, hermano, es un desorden con el clima y con la naturaleza. Usted entiende por Espíritu Santo de Dios que somos de Dios y que estamos marcados y que en esta tierra somos el pueblo y que Dios nos enseña por su palabra y que Dios nos instruye y que somos alumnos y que estamos aprendiendo y que somos cristianos. ¿Usted lo entiende? Qué bueno que todo el mundo lo entendiera. Pero oiga lo que le voy a enseñar esta noche. Entonces, la primera palabra habla de un alumno y la segunda de alguien instruido, de alguien sabio, de alguien enseñado. Yo siempre me he preguntado por qué dice la Escritura que Dios escogió lo más vil
avergonzar a los sabios, a los grandes. Porque hay científicos que cuestionan a Dios y lo rechazan. Hubo un hombre llamado Albert Einstein, uno de los científicos más grandes que ha habido en el siglo XXI. Y al borde de la muerte, hermano, él decía: la naturaleza grita y declara que hay un creador. Yo creo que Dios existe, hermano. Y el que conocía las ecuaciones, el que inició la computación y una serie de cosas impresionantes, inclusive aquí estuvo en el Caltech de Pasadena, hermano, uno de los sabios más grandes que ha pisado esta tierra del siglo XXI, Albert Einstein. ¿Sabe qué dijo? Yo creo que hay un Dios, pero de que tenga un hijo, no, dijo, eso es, ¿cómo? Si hay un Dios, pero que tenga un hijo, hablando de Jesucristo, y que el hijo sea Dios, va en contra de lo lógico, de lo normal y de lo natural. Y uno de los hombres más grandes, llamado Albert Einstein, que dicen que cuando nació era una cabezota así, casi pura mesa encefálica, hermano, un cerebrote así. Cuando nació era más cabeza que cuerpo. Rechazó a Jesús. ¿Y cómo es que hay hombres de campo sin estudios sencillos que vienen y se les habla la palabra de Dios y con lágrimas reciben a Jesús como su Señor y su Salvador? Y mientras los astronautas pisaban la luna y dicen que vieron un ángel, ¡wow! Hay seres celestes. Eso lo enseñan en la escuela dominical y los niños saben que hay ángeles. Nosotros lo creemos. Pero óigame, ¿quién nos ha dado a usted y a mí la sabiduría de arreglar nuestra vida aquí en la tierra y de recibir a Jesús y de creer con todo nuestro ser que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos? Aleluya, Señor. Dios. ¿Cómo entendemos eso? Por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros somos un discípulo, porque somos alumnos que estamos aprendiendo de la palabra de Dios, porque no solo somos alumnos que están aprendiendo de la palabra de Dios, nosotros somos sabios, hermano. Hemos sido instruidos, nosotros hemos sido enseñados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora yo quiero que usted se dé cuenta, solo 2 palabras he utilizado, y esas 2 palabras están en el Antiguo Testamento. Pero ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento en referencia a los discípulos? En referencia a los discípulos hay una sola palabra. Y aquí es donde, hermano amado, nos vamos a poner nosotros muy listos. Vamos a ver esa única palabra que yo veo en referencia a discípulos. Mateo capítulo 5. Vaya conmigo a leer lo que dice Jesús, que es un discípulo. Mateo capítulo número 5, versículo número 1. Observe. Mateo 5:1. En el Antiguo Testamento hay 2 palabras. La primera es alumno y la segunda palabra es alguien que es sabio, alguien que es enseñado. Ahora, en el Nuevo Testamento hay una sola porción que habla en referencia a los discípulos. Mateo 5:1, lo lee alguien por favor en voz alta. Viendo la multitud, Oiga eso. subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ok, gracias. Viendo la multitud, subió al monte. Va Jesús, sube al monte y hay una multitud. La multitud habla de miles, pero
¿La multitud o los discípulos? ¿Quiénes vinieron? Los discípulos. ¿Por qué se acercaron a Jesús los discípulos y no la multitud? Porque aquí hemos estado nosotros estudiando con las dos palabras antiguo testamentarias lo que significa discípulo. Y aquí en el versículo 1 del capítulo número 5 dice la escritura que se acercaron, vinieron a él sus discípulos. Y entonces cuando vinieron a él, es hasta entonces que Jesús abrió su boca. Versículo 2. Y abriendo su boca les enseñaba. Oiga, el maestro enseñándole a sus discípulos. Entonces el Nuevo Testamento está hablando que un discípulo es un alumno, un discípulo es un aprendiz. Eso es un discípulo. ¿Qué significa alumno? ¿Qué significa aprendiz? Oiga esto: alguien que aprende y practica. Si voy a la escuela para estudiar, por ejemplo, una carrera vocacional que se llama body shop, yo llego y empiezo a estudiar, pero me van a poner manos a la obra, me van a dar una lija y me van a poner con agua a mojarla y a lijar los carros, a sacarle los golpes y a prepararlos, y después con un spray gun machine, hermano, me van a poner a pintarlos porque me están enseñando la teoría y tengo que practicarlo. Si usted va a estudiar pintura, le van a enseñar el ABC de la pintura y lo van a poner a pintar. Si alguien va a la escuela a aprender a dibujar, le van a pedir que lleve un lápiz y un cuaderno grandote. Y ahí, hermano, le van a poner la forma y la manera y lo van a poner a dibujar. Entonces un discípulo, hermano amado, según Mateo 5:1 y 2, Jesús viene y da la enseñanza. Un discípulo es un alumno. ¿Quién es un alumno? Alguien que aprende y practica. A los alumnos cada año les hacen un examen. ¿Por qué les hacen un examen? Porque tienen que practicar lo que estudiaron durante todo el año. Aunque sea de panzazo con 6, pero tiene que pasar uno, ¿verdad? Pero si no pasa el examen, Yuri, ¿qué sucede? Se queda en el año, ¿verdad? Y hay niños que están en el primero, en el segundo, llegan al tercero y como son medio orejoncitos, por no decir la palabra, hermano, no estudian, no le echan ganas, se quedan en el tercero. Y todos sus compañeros pasan al cuarto, al quinto, al sexto. Y se gradúan de primaria. Y él, hermano, hasta bigote le empieza a salir y se queda en el tercero. Y en el tercero, y en el tercero, y lo agarran con papelitos, pasándolo y copiando, porque no estudia. Pero un alumno, hermano, tiene que aprender y practicar. Jesús dejó algunas cosas escritas que identifican a un discípulo. A mí me llamó poderosamente la atención que para poder ser cristiano hay que ser discípulo. Nadie puede ser un cristiano genuino o un buen cristiano si no es primero un discípulo. Nadie. Por eso me llama poderosamente la atención lo que Jesús dejó escrito como un principio establecido para que usted y yo identificamos al que es un discípulo. Vamos a ver, mire usted lo que Jesús dijo en referencia a lo que es un discípulo. Juan capítulo número 15. Ahorita nos van a examinar. En el libro de Juan, que está en el Nuevo Testamento, el capítulo número 15, vamos a utilizar el versículo número 7. ¿Lo tiene?
Escuchen, 7 al 10. Miren lo que dice Jesús. Si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué quiere? Pídalo. Pero oiga lo que sigue. 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Así dice. Y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Mire Jesús, permaneced en mi amor. 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, si obedecemos a Dios por amor, vamos a poder amar su palabra. Entienda de esta manera práctico y sencillo, y se va a manifestar. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Escuchen lo que voy a decir. Le voy a parafrasear esos 3 versículos. Fíjese bien, despacito. Fíjese bien. La palabra permanecer es muy importante. La palabra permanecer es muy interesante. ¿Sabe? Le voy a decir lo que significa la palabra permanecer. Oiga esto. La palabra permanecer significa quedarse en un lugar dado. A usted Dios geográficamente le dio un lugar y lo colocó. Permanezca. Si Dios lo colocó, si Dios lo puso, es sumamente importante. Entonces la palabra permanecer que habló Jesús significa quedarse en un lugar dado. Pero oiga esto, la palabra permanecer significa relación. Relación. O significa esperanza. La palabra permanecer significa estar de pie. Porque unos están de pie y otros son derribados. Porque unos permanecen y otros huyen. Porque unos tienen éxito y otros fracasan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Si Dios no hace acepción de personas. Oiga, la palabra permanecer significa estar de pie. Asústese. La palabra permanecer significa continuar. La palabra permanecer significa no perecer. La palabra permanecer significa hasta lo último. La palabra permanecer significa sobrevivir. Qué terrible. Pero aquí hay 3 cosas. Permanecer en Él, en Jesús. Permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en el discípulo. Oiga esto, si permanecemos en Él, si sus palabras permanecen en nosotros, como consecuencia vamos a dar mucho fruto.
Eso es Aleluya. un principio establecido por Jesús. Pero vamos a dar mucho fruto. Oiga esto. De las dos cosas anteriores. ¿De cuáles? De permanecer en Él y de que su palabra permanezca en nosotros. El que se mete a la presencia de Dios y tiene relación con Dios es como el que se mete en una alberca. Hermano, entra y es inevitable que cuando salga todo mojado, empapado del agua. El que entra a la presencia de Dios es inevitable que sea lleno del Espíritu, que tenga testimonio, que haya frutos. Gloria a Dios. Es inevitable, eso es natural, que se manifieste. Entonces Jesús habla de que esto son principios establecidos por Dios para identificar al que es discípulo. Entonces el que no permanezca en Jesús, entonces el que su palabra no permanezca, entonces el que no dé frutos, no está dando las señales que es un discípulo. Y usted y yo acabamos de leer en Hechos 11:26 que para poder ser un buen cristiano tiene uno que ser primero un discípulo. Aleluya. Entonces vea, por favor, lo que dice Jesús. Una vez que ya entendimos lo que es ser discípulo, es que esa es la parte difícil del evangelio. Porque es bonito, hermano, cantar, alabar, adorar, danzar, recibir, hablar de bendición, orar por los enfermos. Es bonito. Pero ¿qué tal de esta parte? Donde ya se habla de la responsabilidad. Cuando ya se habla de que Jesús viene y dice, ok, ya entendieron lo que es ser discípulos, amén. Ok, ahora voy a hablarle de los retos, dice Jesús. Aleluya. Esto que voy a hablar, hermano, está tremendo. Por favor, agárrese, abróchese el cinturón, porque vamos a despegar. Si alguien se quiere enojar, se enoja con la palabra y se enoja con Dios. No se vaya a enojar conmigo, por favor, porque yo voy a leer lo que Jesús dijo en referencia a las cosas escritas que identifican a un discípulo. Entonces, cuando ya entendimos qué es ser un discípulo, ahora vamos a ver los primeros retos de ser un discípulo. Gloria a Dios. Agárrese. Lucas capítulo 14. Porque aquí nos van a preguntar algo a todos. Gloria a Dios. Lucas 14. Muy conocido. Versículo 26. No. ¿Sí? Lucas, sí, 14, 26. Y si gusta, por favor haga dinámica. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre Hoy. y madre, y La mamá, mano también. hijos, Oiga. y hermanos, Oiga. y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mío. Ese es el estándar del evangelio. Ese es el ID de un discípulo. Oiga lo que dijo Jesús. Está escrito en rojo. Jesús dijo: si alguno viene a mí. Usted vio ahorita que no toda la multitud. ¿Quiénes llegaron y se acercaron a Jesús, don Nachi? Nomás los discípulos. ¿Por qué no se acercó toda la multitud? Porque los discípulos iban a servir. Porque los discípulos iban a tener relación. Porque los discípulos iban a tener la palabra morando en ellos. Porque los discípulos iban a dar frutos. Porque los discípulos le iban a decir a Dios: me entrego a ti, Jesús. Aquí está mi vida completa. Oiga, entonces se acercaron nomás los discípulos. Y luego Jesús dice esto a los discípulos: calcúlele, saque la calculadora.
si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, qué terrible, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Levanten la mano los que entienden este versículo. Aleluya, Señor. ¿Qué reto va? Ahora, permítame decir, ¿qué quiere decir la palabra aborrecer? Porque no es de que usted diga, ajá, mamá, ahora sí. No, tampoco. Papá, ¿qué pasó, papá? Hermano, sino si ya la traía contigo desde pequeño. No, oiga esto. Aquí hay que explicar qué significa la palabra aborrecer. Fíjense bien, vamos a ir del griego al hebreo con dos palabras. Pero miren lo que quiere decir: detestar o amar menos. Este reto es terrible, porque hay que amar menos padre, madre o mujer, hijos, hermanos, hermanas, hasta su propia vida. Bueno, pero vamos a explicarlo mejor o a traducirlo. ¿Qué significa esto? Esto se refiere a poner todo en segundo término o en segundo lugar. O sea que alguien que no es capaz de poner en primer lugar a Dios no puede ser mi discípulo, dijo Jesús. Oye, qué terrible. Porque, hermano amado, ese es un reto. Porque se va, hermano, a interponer en su vida y en la mía todo lo que yo acabo de mencionar. Y Dios va a aprobar. Y van a llegar momentos donde tenemos que tener un orden de prioridades. Si no amo más a Dios que a mi mamá, no puedo ser discípulo. Si no amo a Dios más que a mi esposa, no puedo ser un discípulo. Ojalá me estén entendiendo, porque los esposos, hermanos, ya sabían, gloria. No, por favor. Oiga lo que sí. Este es un reto impresionante para los que somos esposos, los que somos padres, aún los que son hijos. Pero oiga, si Dios no es el primer lugar, va a ser el segundo o el tercero. Y si es el segundo o el tercero, no va a poder gobernar ni reinar en los corazones. Entonces, observen lo que dice Jesús. Ya entendieron este reto. Ahora veamos el otro. Vean el otro reto cuando se entiende esto. Esto es súper sencillo. Lucas 14, 27. En voz alta, por favor. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué es llevar? La cruz no es una cruz aquí en el cuello así bien bonita de oro de 14 quilates, hermano. Yo soy cristiano. No, por favor. Ni tampoco es literal, como un hombre que estaba en un ministerio gigantesco por todo el mundo y llevó la cruz por todo el mundo. Ese la cargó un americano, literalmente, pero tenía rodillas ahí atrás. La llevaba así. Un curso, no, grandísimo. Y lo digo en el buen sentido de la palabra, porque él era literal. Así que suave, hasta le echaba aceitito al rodillo, hermano, y era bien fácil, bien bonito. No llevar una cruz así. No. Oiga lo que dijo Jesús. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Oiga, qué reto,
llama cruz? Dijo, usted mira. ¿Qué carne? Dijo, es que mi esposa así de plano, dijo. El mío se apellida Madero. Bueno, fíjese que ese es un sinónimo en griego. Ya. Porque es un sinónimo. O sea, no es fácil llevar a los esposos, hermano. Pero mire, no es que los esposos nos ponemos raros y extraños. Pero mire, hermano, yo quiero decirle algo impresionante en referencia a llevar la cruz. Llevar la cruz significa cargar. Y cargar, hermano amado, significa subir con las manos. Pero oiga, cargar significa llevar lo que es pesado. Cargar significa sostener. Y eso es terrible. Hermano, significa madero o palo. Qué terrible. Pero madero o palo es como un instrumento de vergüenza, porque los que eran crucificados en una cruz eran avergonzados públicamente porque eran ladrones o lo que sea, pero hablaba de muerte. Entonces, cargar la cruz significa muerte. Cargar la cruz significa abnegación, o sea, negarse. Qué terrible es negarse. Pero dos cosas dijo Jesús. Dos. Cargar su cruz y venir en pos de él. Una pregunta: ¿cuál será su cruz? ¿Cuál será la cruz de Jonathan? ¿Cuál será la cruz de Juanita? ¿Cuál será la cruz de cada uno de nosotros? Porque dice aquí, el que no lleva su. No está hablando en plural. ¿Cuál? O sea, está hablando de una cruz personal. No está hablando de una cruz generalizada. Así entre todos le echamos bola, hermano, así la llevamos. Pero está hablando de una cruz personal. ¿Pero qué es una cruz? ¿Cuál será la cruz mía? Puede ser el carácter. Para alguien puede ser la salud. Para alguien puede ser la economía. Una cruz, hermano. Es que son realidades de la vida, hermano, impresionantes. Pero el reto del discípulo es tomar tu cruz. ¿Qué significa tomar tu cruz? Morirá. Sí, es correcto. Significa aceptar lo que Dios ha puesto delante de ti. Tienes que tomarlo. Lo tienes que aceptar. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, yo hablaba antier con un hombre, tomando la Santa Cena y dialogando y todo, y yo ni cuenta me había dado. Hermano, no solo es ciego, tiene operación y sus dos ojos no son de él. Ciego. Total y completamente, tenía las puras cuencas. ¿Sabes lo que son las cuencas? Los ojos, los hoyos. Pero con la tecnología aquí en este país tan impresionantes que ni cuenta se da uno. Parece que ve y luego trae lentes. Pero son no biónicos tampoco, porque no, hermano, no son biónicos ni computarizados. Pero son lentes, son ojos, hermano, que le pusieron, pero no son de él. Pero ¿sabe qué me llamaba la atención? Su testimonio, su vida, su dolor, su sufrimiento. Hermano, yo no sé si tendrá lagrimales para llorar o no. Oiga esto. Y así la sonrisota. Una sonrisota. Eso soy salvo eternamente y para siempre. Amo a Dios con todo mi ser. Bendigo a la luz que se reveló y mostró a mi vida y que ha resplandecido. Hermano, cuando uno lo oye hablar, ese hombre tiene su cruz. ¿Cuál es la cruz de ese hombre? Su salud.
casi hablando y enojado y desconforme, sin contentamiento, sin paz, sin gozo. Y, hermano amado, qué impresionante es no valorar la vida, la salud, la sangre, el sacrificio, el ser discípulo, el ser hijos, el ser cristiano. Qué tremendo es no darle gracias a Dios. Seamos agradecidos. Démosle a Él una ofrenda de palmas. Unas cruces impresionantes. El reto es tomar tu cruz, que es aceptar lo que Dios ha puesto delante de ti y cargarlo. Versículo 33, 14, 33. En voz alta. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Oyó? Aleluya, renunciar. ¿Qué palabra? Asústese. Asústese. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. ¿Y qué tal si tiene mucho? ¿Se acuerda de aquel rico que tenía muchas posesiones? Y le dijo Jesús: anda, véndelo todo y regálalo a los pobres. No, dijo: Señor, ¿cómo lo voy a vender y a regalarlo a los pobres? Son muchas posesiones. Pero mire Jesús cómo habla. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, posesiones, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa renunciar? Significa decir adiós. Significa despedirse. Significa retirar a sí mismo de cualquier cosa que nos aparte de Dios. Cualquiera que no renuncia a todas sus posesiones. Algunos tienen muchos, algunos tienen más o menos, algunos tienen poco, algunos casi nada. Pero para todos los discípulos, dice Jesús, que debe renunciar a todo lo que posee. A ver, dinámica. ¿Qué entiende por ese versículo mi hermana Mercedes? Aleluya. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué entiende? Ahí está. Renunciar a todas las posesiones es valorar más las cosas de arriba que las cosas de abajo. Valorar lo que nosotros le llamamos el reino de los cielos. Es decir, no darle más importancia a las posesiones. Cuando habla de las posesiones, ¿de qué habla José? Aleluya. En lo económico, el dinero. ¿Cuánto cuesta el dinero? ¿Verdad? ¿Sabe qué dice el libro de Proverbios del dinero? De los dólares. Que tiene alas. Literalmente dice. El dinero viene así, mire hermano, pero así dice la Biblia. Pero oiga, ¿cuánto cuesta? Que dice la Biblia que es la raíz de todos los males. Qué terrible. Claro, cuando alguien ama, porque estamos hablando de renunciar a todo lo que posee. De cuando alguien ama lo económico más que lo espiritual, Jesús dice: no puede ser mi discípulo. Qué terrible. Qué terrible, porque no voy a hablar de diezmos ni de ofrendas. No voy a hablar de dinero, pero está hablando de finanzas. ¿Pero qué quiere decir
dijera que el reto del discípulo es que, mire, yo como discípulo debo vencer para poder renunciar. Porque alguien que ama el dinero más que el reino de los cielos, yo nomás estoy leyendo la Biblia, Jesús dice, no puede ser mi discípulo. Oiga, qué reto. Mire, por favor, cuando se habla de dinero en las iglesias, es por la doctrina equivocada y errónea del evangelio de la prosperidad, mal aplicada, y tanto robo que se ha hecho al pueblo de Dios. La gente está en guardia y por eso mucha gente blasfema el nombre de Dios. Cuando se habla de dinero, hermano, hay hasta como electricidad en el ambiente, en la atmósfera. Porque, hermano, el dinero, por favor, no lo recoge uno ahí ni lo barre en las calles, le cuesta a uno el sudor de su frente. Pero lo que me llama mucho la atención, ¿cómo es que alguien puede amar más al dinero que a Dios? O más el dinero que el reino de Dios. Entonces dice Jesús, yo no. Jesús dice, yo hago un corte, yo lo hago. El que ame más el dinero que el reino de Dios no puede ser mi discípulo. Y si no es discípulo, pregunto yo, ¿podrá ser cristiano? ¿Están conmigo? Amén. Es difícil. Es porque es un reto. Es un reto. Ahorita va a haber dinámica. Sí. Yo voy a explicar la manera que me ha enseñado mi Dios. Por ejemplo, cuando yo leo esta parte, lo que yo entiendo es no nomás dinero, es los deseos del mundo. Puede ser la vida, como vivimos, no nomás dinero. Definitivo. Sí, lo que estoy diciendo es rendir y estar en el camino de Él. Voy a dar un ejemplo. Hace como unos 4 meses iba a dejar mi negocio porque quería entregarme a las cosas de Dios. Sí. Y de todo corazón lo quería hacer y sin un problema lo que quería hacer. Y hubo muchos problemas en mi negocio que yo dije, mejor me retiro. Y hubo muchas pruebas, pero Dios hizo algo como que me probó mi corazón. Claro. Él quería más a Él o negocio. O su Claro, negocio. y el Señor me está dando un problema tan grande de no quería firmar el contrato. Cuando yo dije ya no, mejor Dios, sentí como que la voz del Señor cambió, como que era Dios diciendo, ok, ya tú lo mereces, porque me pusiste a mí primero y no... Y eso no es que uno no pueda tener, es que Dios tiene que darte. Es correcto, pero mire, puede tener de diferentes formas y maneras, por trabajo, por bendición, lo que guste y quiera. Específicamente Jesús dice, aquí, en esta porción que yo acabo de leer, que ¿se recuerda del versículo? Quiero ver si está conmigo. Amén. ¿Qué versículo? 33. 33, escuchen. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. La palabra posee está hablando de posesiones. La palabra posesiones habla de economía, habla de finanzas. Traducido en español es dinero. Lo que tiene. Lo material. Exactamente. Entonces mire, está diciendo Jesús, no hay que darle más importancia a lo económico que lo espiritual. Porque Jesús ya había dicho, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas, lo necesario. Pero cuando yo le bendiga, entonces el Espíritu le va a enseñar a usted a bendecir a Dios y a dar. Porque es un principio establecido. ¿Por qué va a dar? Porque ama a Dios y porque Dios le va a enseñar. Pero específicamente aquí está hablando y diciendo el Señor que si alguien ama más lo económico que el reino de los cielos, Jesús dice con palabras literales, así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. O sea, si tiene dinero, no va a decir renuncio, voy y lo tiro. Tampoco, no está hablando de eso. Está hablando que si tiene, sea sabio, invierta, lo guarde, lo use correctamente.
Pero está diciendo, hermano, no que no ame el dinero, porque el dinero es bueno, para todo sirve. Pero oiga, que ame más el reino de Dios que el dinero, y que el dinero no vaya a ser un estorbo. Porque hay gente que por dinero dice, no, ya van a pedir, ay, nos vemos. Porque sabe, cuesta despojarse y dar, especialmente dinero. Uno puede dar su tarjetita o gracias o lo que quiera, pero el dinero cuesta. Cuesta. Pero dejemos el dinero, porque ya después la cosa se pone fea. Libro de Juan, capítulo 13. Mire cómo habla Jesús. Aleluya. ¿Por qué será que hay que amar primero el reino de Dios? Porque oiga lo que dice Jesús. Otro reto. Juan, capítulo 13, versículo 34. Gloria a Dios. Aleluya. Esto es tremendo, hermano. Gloria a Dios. Un mandamiento nuevo os doy. Uno nuevo, El que cumpla cumpla los 10. El que no cumpla aunque cumpla 20, no sirve. Gloria a Dios. Que os amáis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo van a conocer? Porque trae buen traje, se viste bien, trae la Biblia, habla bonito, va a la iglesia. No. ¿Por qué? Si tuvierais amor los unos con los otros. ¡Qué reto! Porque es bonito amar al que te palmea y Dios te bendiga. ¿Cómo estás bien? Hermano, pero amar a los enemigos, qué terrible. Al que te daña, al que te hace enojar, al que te... hermano, por favor, qué terrible, ¿verdad? Que no es fácil. Y dobla unas rodillas y para decir, Señor, bendícelo, Padre, tú sabes, por favor. Eso es sumamente impresionante, hermano amado, porque es un mandamiento. Luisito, Dios te bendiga. Su hija, ¿verdad? Es mi hija. Mucho gusto, Dios me la bendiga. Excelente. Observe pues, por favor, lo impresionante del reto que hay, hermano amado, hacia los discípulos. En que el mandamiento es que nos amemos los unos a los otros. Porque el único que puede amar es el que tiene el amor de Dios en su corazón. Pero es impresionante los retos para los discípulos. Por favor, vayamos al libro de Mateo, capítulo número 10, en esta noche, y observe 2 versículos. Yo quiero que usted los lea, si es tan amable, para poder elaborar esta dinámica. Mateo, capítulo número 10, versículo 24 y versículo 25. Observe. Observe. En voz alta, por favor. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Mire, un principio establecido por Jesús en el reino de los cielos. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Beelzebub, ¿cuánto más a los de su familia? Ok. El discípulo no es más que su maestro. Es un principio establecido por Jesús. Ni el siervo más que su Señor. Qué impresionante es para los que son discípulos entender que Dios es un Dios de orden. Hermano, y Jesús está diciendo que el discípulo se conforma a la visión de su maestro, de su cabeza, de su cobertura. Qué terrible para el discípulo el sujetarse. Hermano, el no hacer mis metas, el no hacer mis sueños, mis deseos,
mis anhelos, mis propósitos. Es olvidarme de lo que yo quiero y anhelar y desear hacer lo que anhela y lo que quiere mi maestro, lo que quiere mi pastor, lo que quiere mi cobertura, lo que quiere, hermano amado, aquel a quien Dios ha puesto para que la visión que Dios ha dado se pueda llevar a cabo en la unidad de la fe. Porque es la única manera. Por eso decía el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque cuando estamos juntos y hay armonía espiritual, ahí envía el Señor dos cosas: bendición y vida eterna. Y corre por la cabeza el aceite, luego por las barbas, por la autoridad, corre hacia el cuerpo. Dios es un Dios de orden. Dios va a fluir donde hay unidad en la fe, donde hay unidad espiritual, donde estamos en un mismo sentir, en una misma mente, hermano amado, donde todos queremos consagrarnos, donde proclamamos, declaramos, enseñamos, predicamos la santidad, donde venimos nosotros a honrar a Dios, donde todos juntos entendemos que somos un cuerpo místico y que Jesús es la cabeza y que lo que queremos hacer es agradarle, es invocar su nombre. Hermano amado, qué lindo y qué delicioso es habitar, hermano amado, en los atrios del Señor. Mejor es estar un día en sus atrios que 1000 años fuera de ellos, porque ahí en el momento del fluir de Dios hay unción, hay alabanza, hay adoración, hay liberación, hay sanidad, hay gozo, hay gratitud, hay alabanza. A ver, los que quieran alabar y adorar a Dios, dámosle a Él, por favor, todos los discípulos, los siervos, las siervas, una ofrenda de palmas al Señor. A Él gloria, honra y alabanza, porque esa es la intención, el anhelo y el deseo de reunirnos. Por eso venimos. Hoy venimos a la oración porque necesitamos de una manera muy especial entender lo que dijo el profeta antiguo testamentario. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Hermano, tenemos que entender el poder del acuerdo, el poder de la unidad, el poder de la fe. Como discípulos nosotros tenemos estructura doctrinal, conocemos la palabra porque la ha leído, usted la ha estudiado, la ha escudriñado, Dios le ha hablado por la palabra. Entonces, como conocemos la palabra, tenemos un fundamento. Ya no nos guiamos por lo que vemos, por lo que oímos. Hoy, hermano amado, nosotros estamos, hermano amado, parados en lo que está escrito. Y en base a eso, nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra. Podemos decir amén cuando nosotros entendemos y comprendemos los principios que son básicos para el diario vivir. Hermano, por eso vea qué impresionante el reto del discípulo de amarse el uno al otro, de soportarse, de interceder. Hermano, es sumamente importante. Qué tremenda es la visión que Dios entrega a toda iglesia, hermano amado, redimida con la sangre del Cordero de Dios. Lo más grande de la iglesia es entender y comprender que el precio que costó la iglesia es hasta la última gota de su sangre. Y la iglesia es la única entidad que puede proclamar el reino de los cielos. La iglesia, hermano amado, es la única que tiene el poder y la autoridad de Dios. Por eso vea, qué impresionante. Ahora vea, un versículo para poder respaldar lo que acabamos de elaborar en base a la visión de los siervos. Hebreos capítulo número 13. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hebreos. Gloria a Dios. Hebreos capítulo número 13. Si es tan amable, versículo número 17. Miren, qué interesante. Obedecer a vuestros pastores
y sujetados a ellos. Punto y coma. Gloria a Dios. Punto y coma. Despacito. Porque Espérenme, despacito. amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Punto y coma. Continúe para que explique la razón por la cual debe de haber obediencia y sujeción. Porque ellos velan por vuestras almas. Comita, despacio, observe. Quiere decir, hermano, que si se va a sujetar y obedecer y estar en la visión del pastor es porque el pastor ha recibido un llamamiento de Dios. Y va a velar, es decir, va a orar en la mañana, va a orar en la tarde, va a dar consejería, va a interceder, va a estar en la brecha, va a ayunar. Hermano, va a amar como hijos espirituales a Dios porque le va a dar cuentas a Dios de las almas, de lo que enseñó. Es sumamente importante que los ministros nos casemos con la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque es la novia de Cristo. Y lo que estamos haciendo nosotros los siervos, los pastores, hermano amado, es preparando la novia. El Señor Jesús viene por una novia sin mancha y sin arruga. Por eso nosotros predicamos, enseñamos, intercedemos, aconsejamos, hermano, y estamos en la brecha. ¿Por qué? Porque, hermano amado, tenemos el compromiso de prepararla. La novia a la amada se va a casar con el amado. Y mire cómo termina diciendo la palabra de Dios. Aleluya. Como quienes han de dar cuenta. Entonces vamos a velar por las almas. Y vamos a dar cuenta por las almas. Para que lo hagan con alegría Mire, con actitud. y no quejándose. Porque esto no es provechoso. En absoluto. Entonces, el pastor tiene una función, sí, amén, pero las ovejas otra. Aleluya. ¿Qué tal si el pastor cumple su función y predica y enseña y ama y cubre, rocía la sangre y está lanzando la palabra? Hermano, amado. Entonces la oveja tiene también su función y su responsabilidad. Y si los dos cumplimos, hermano, vamos a ser buenos discípulos. Pero vale la pena ser buen discípulo porque no solo hay retos, obstáculos, responsabilidades, hay bendiciones. Amén. Para los discípulos, veamos la primera bendición porque el tiempo avanza. Hermano amado, el discípulo tiene una cercanía especial con Dios. Nosotros leímos ahorita que Jesús viene, hermano amado, al monte donde va a enseñar las bienaventuranzas. Y Jesús viene y se sienta en el monte. Y había una gran multitud. Y de entre la multitud, los discípulos se acercaron a Jesús. Cercanía, comunión, intimidad, buscar su rostro. Hermano, no toda la multitud, solo los discípulos. Usted lo miró conmigo. Pero el que se acerca a Jesús es bendecido y bienaventurado. ¿Por qué razón? Porque al discípulo Jesús le da poder y autoridad. Leamos un versículo, Mateo capítulo número 10. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mateo 10, versículo número 1. Aleluya, aleluya, aleluya. Si es tan amable, lo puede leer en voz alta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con libertad. 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús, oiga, llama a sus discípulos. les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, Oiga, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. entonces los discípulos tienen bendiciones. La primera bendición que yo veo de ser un verdadero discípulo es que al discípulo le dan dos cosas: poder y autoridad. Oiga, con el poder echa fuera los discípulos, hermano, con el poder echan fuera los espíritus inmundos. Pero no solo los echan fuera, con la autoridad de la palabra sanan a los enfermos. Toda enfermedad, toda dolencia. ¿Por qué? Porque tiene cercanía, porque es un
discípulo tiene fe, tiene certeza, tiene convicción, hermano, y en la autoridad de la palabra le habla a la enfermedad y le da la orden, hermano, y la enfermedad sale, se sujeta. Aplica la sangre, habla de las llagas de Isaías 53, hermano, y la enfermedad no soporta el poder de la sangre. Los demonios son quemados cuando la sangre de Jesús es rociada. Es un arma de guerra. La sangre de Jesús tiene poder, hermano amado, de una manera muy especial y sobrenatural. Pero oiga, qué maravilloso es, porque el discípulo conoce el corazón de Jesús. Lea conmigo Juan capítulo 13. Estamos concluyendo. Miren los discípulos. Vea la cercanía. Vea. Juan 13, versículo 23. Si es tan amable, quien lo tenga con toda libertad, por favor. 13, 23. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, Oiga el discípulo Juan. estaba a su lado. Qué maravilla. ¿Sigo? Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba. Es decir, a los cercanos, a los discípulos, Jesús los ama de una manera profunda. Continúe, por favor. Estaba recostado, dice una versión, al pecho de Jesús, al lado. Estaba con él, pero ponía, hermano amado, su cabeza sobre su pecho. ¿Qué sentiría Juan cuando oía los latidos de Jesús? Juan, el discípulo del amor, hermano amado, le había llevado una vida, hermano, de oración profunda. Dicen los teólogos, algunos estudiosos, hermano, que habían sido un poquito más de 3/4 partes de su vida. Que Juan había estado de rodillas. A Juan le decían, hermano amado, rodillas de camello, porque tenía callos. Juan amaba a Jesús. Usted lo va a ver en Apocalipsis, hermano amado, como el último de los discípulos que es perseguido y segregado a la isla de Patmos. Cuando le he revelado el Apocalipsis, cómo él manifiesta el amor, no solo lo escribe, cómo lo había vivido, cómo lo había experimentado, cómo lo había palpado, cómo lo había amado, hermano amado, a Jesús. Juan de una manera especial. Pero yo lo que estoy observando aquí es que el discípulo conoce el corazón de Jesús. El discípulo tiene el oído abierto para escuchar la voz de Dios. Oiga, por favor, el discípulo tiene el oído abierto para escuchar la voz de Dios y sabe usar su lengua para sostener al cansado y al fatigado espiritualmente. Sabe y conoce el poder de la palabra. Quiero que vean conmigo, por favor, Isaías capítulo 50. Isaías 50, versículo 4 y 5. Ya nomás voy a leer 2 versículos y ahorita vamos ya a concluir. Isaías, si es usted tan amable, vaya conmigo, por favor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Isaías 50. Mire qué maravilla. Versículo 4 y 5, en referencia a los discípulos. Mire lo que dice la escritura. Yo veo aquí un discípulo. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Oigan, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo? Los sabios. Aleluya. Solo los sabios oyen la voz de Dios. Versículo 5. Jehová, el Señor, me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Oye, por último, hermano, el discípulo es bendecido para bendecir. Último versículo.
versículo. Mateo capítulo número 14. Mateo 14. Gloria a Dios. Sí, amén, amén. ¿Puedo leer esa versión? La de las Américas. Porque dice, discípulos aquí, necesarios, dice, el Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener en mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. Claro. Es que solamente los discípulos, o sea, solo los que son sabios. ¿Se recuerda que enseñamos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento al inicio de la enseñanza? El discípulo es alguien que es instruido, alguien que es sabio, alguien que tiene sus sentidos espirituales ejercitados, alguien que tiene disciplina, alguien que siembra en el diario vivir en el reino de los cielos, alguien que tiene comunión, que tiene relación con Dios, alguien que tiene coloquio, alguien que tiene realidades de Dios, alguien que Dios testifica por él, porque hay testimonio. Por eso leíamos a la ley, o sea, la palabra, y al testimonio. Los que no anden conforme a la ley y al testimonio es porque no les ha amanecido. O sea, hay tinieblas. Pero el que anda en la luz, hermano amado, ese ya le amaneció, ya salió para él el sol de justicia. Él es salvo, él es redimido, él es campo y morada, él es un siervo, él tiene visión, tiene misión, tiene fe, tiene certeza, tiene sueños, tiene anhelos, tiene deseos, tiene luz, tiene vida. Ese está bendecido y en victoria. Último versículo, por favor. Mateo capítulo 14, versículo número 19. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, qué maravilla. Si es tan amable, léamelo, por favor. Aleluya. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Oiga. Así como. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la El pan es figura de la palabra. Pero vean, Jesús mandó a las multitudes, dijo, por favor recuéstense. Ahí viene la administración, ahí viene lo sobrenatural, ahí vienen los milagros, ahí vienen los prodigios, ahí vienen las maravillas. Pero oiga, Jesús tiene instrumentos llamados discípulos. Dice que entonces, hermano, se sientan todos, o sea, se recostaron sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, los eleva al cielo. ¿Se imagina? Todos los ojos observando y mirando que iba a ser Jesús, porque había, hermano, una gran multitud de miles de personas que iba a ser Jesús con todas esas multitudes y con lo que solamente poseía en las manos. Pero miren lo que hizo, oró. Y cuando oró Jesús, dice, tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió. Y dio los panes a los discípulos. Y los discípulos a la multitud. Nadie puede dar lo que no tiene. Hemos sido bendecidos por Dios. Para bendecir tenemos que dar por gracia, hermano amado, lo que de gracia hemos recibido. Lo que usted ha recibido de Dios es bendición. Usted ha visto, hermano amado, que cada vez que usted y yo invocamos el nombre del Señor, ahí está el Señor. Hermano amado, Él es bueno. Sus misericordias y sus bendiciones nuevas son cada mañana. Por la misericordia de Jehová, usted y yo no hemos sido consumidos, porque Dios tiene planes y propósitos para sus discípulos. Hay que dar pan, hay que orar, hay que sanar, hay que liberar iglesia. Dámosle a Él, por favor, toda la iglesia que se oiga una ofrenda de palmas. Qué gran responsabilidad ser discípulo. Pero qué grandes bendiciones ser un discípulo. Bueno, desafortunadamente el tiempo avanza
no hay tiempo de administración ni de nada porque ya se pasó de las 9. Gloria a Dios. Venimos a orar Aleluya. un pequeño remanente hoy martes y estamos estudiando algunas porciones de la palabra de Dios para cobrar aliento, pero hay que ser discípulos para poder ser buenos cristianos. Si usted va a ver en la Biblia, hermano amado, yo cuando leía el origen, que es un versículo, usted léalo en su casa, Hechos 11:26, se va a dar cuenta que nadie puede ser cristiano si primero no es discípulo, porque Dios es el que trae, Dios enseña, Dios se revela, Dios se muestra y luego empieza a tratar en un proceso de tiempo con la gente. Por eso dice la escritura, hermano Pablo hablando en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la obra de la salvación, dice, la terminará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Si Dios. usted y yo estamos en un aprendizaje y Dios nos invita a buscarle, a consagrarnos para que Él nos santifique y para que pueda ser Dios en nosotros. Iglesia, es sumamente importante estar bien definido, bien ubicado, Aleluya. bien definido, porque este es un libro de decisiones. Gloria a Dios. Y esto nos confronta, nos reta, nos enseña, nos exhorta, nos guía, nos ayuda, Aleluya. nos fortalece, nos ministra de una manera muy especial, de acuerdo a cada una de nuestras necesidades. Bien, vamos a darle la última ofrenda de paz.